Hola, en este vídeo vamos a aprender qué es Git, un sistema de control de versiones y ver la importancia que tiene para el desarrollo de software. Vamos a aprender los conceptos básicos de copia de trabajo, repositorio central y repositorio distribuido. También vamos a dar una explicación conceptual del flujo básico de trabajo con Git. Definiremos un caso de estudio para poderlo aplicar y realizaremos unas operaciones básicas con un cliente de Git, en concreto clone, add, commit y push. Y por último, explicaremos el flujo de trabajo avanzado en Git. Git es un sistema de control de versiones, es decir, una categoría de herramientas software que ayuda a un equipo de desarrollo software a gestionar los cambios en el código fuente a lo largo del tiempo. El software de control de versiones mantiene registrada cada modificación de código en un tipo de base de datos especial. Si ocurre algún error, los desarrolladores pueden volver a versiones anteriores de código para arreglar el error, evitando la interrupción a todo el equipo de desarrollo. Para casi todos los proyectos software, el código es la joya de la corona, un componente muy apreciado que tiene que ser protegido. En la mayoría de los equipos de desarrollo, el código es un repositorio incalculable de conocimiento y comprensión sobre el dominio de problema que los desarrolladores han ido recogiendo y refinando a través de un esfuerzo cuidadoso. El control de versiones protege el código de una catástrofe y de una posible degradación a causa de errores humanos no intencionados. Tres conceptos importantes cuando hablamos de control de versiones: espacio de trabajo o copia de trabajo, control de versiones centralizado y control de versiones distribuido. Subversion es un control de versiones centralizado. En este caso, todos los miembros del equipo trabajan con un único repositorio central. Una operación especial llamada checkout coloca una copia de trabajo en la máquina del usuario. Esta copia es una instantánea de una determinada versión del proyecto en el disco local del usuario. Git es un sistema de control de versiones distribuidos. Las cosas funcionan un poco diferentes. En vez de un checkout, un usuario de Git clonará un repositorio desde un servidor remoto. A cambio, el usuario recibe un repositorio completo, no solo la copia de trabajo. El usuario tiene su propio repositorio en su disco local, incluyendo toda la historia del proyecto. De esta forma, puede hacer cualquier cosa en su disco local, es decir, puede guardar una nueva versión utilizando un commit, inspeccionar la historia o restaurar viejas versiones. Solo si quiere compartir el trabajo con el resto del equipo, tiene que conectarse al servidor remoto utilizando operaciones de push o pull. En esta práctica vamos a hacer un flujo de trabajo muy básico. Desde un repositorio en Bitbucket realizaremos una clonación para obtener nuestro repositorio local y obtener también nuestro espacio de trabajo. Dentro de ese espacio de trabajo empezaremos a modificar, a añadir y a modificar determinados ficheros y empezaremos a versionearlo. Para ello realizaremos una operación de add para indicar los ficheros que queremos versionear. Hay que darse cuenta que en nuestra copia local podemos tener ficheros que no queramos versionear. Son los ficheros que tienen dependencias absolutas sobre nuestra máquina. Una vez que hayamos hecho los cambios y queramos guardarlos en el repositorio local, realizaremos nuestra operación de commit para guardar los cambios. Y cuando queramos llevar esa información, todos los commits o un commit en particular, al repositorio remoto, realizaremos la operación de push. Partiremos de un repositorio real en Bitbucket donde tendremos una lista de cambios. Analizaremos el cambio que queremos simular. En este caso, se ha producido un cambio en un fichero y solo se ha modificado una línea de código. Realizaremos un fork del proyecto en GitHub preparado para esta práctica y simularemos el cambio del proyecto original. Voy a describir las tareas o el enunciado que tenemos que hacer en este trabajo. Bueno, como en el trabajo anterior, partimos de un trabajo final de grado que se ha desarrollado, que es este trabajo que tenemos disponible en Bitbucket. En Bitbucket, igual que existía en GitHub, tenemos una zona donde podemos ver las diferentes versiones que ha sufrido este trabajo. Tenemos la parte de incidencias y tenemos las zonas de commit. Vale,
Este trabajo, como veis, tiene una lista, lo que vamos a llamar un grafo de la lista de cambios, que son la lista de cambios que ha sufrido. Y cada cambio tiene un texto asociado. Bueno, vamos a partir del trabajo a partir de este punto. Lo que quiero simular son los mismos cambios que ocurrieron, todos estos cambios que acabo de seleccionar. Vale, inicialmente para hacer esto, lo que he creado he replicado este proyecto para que podáis simular estos cambios dentro de GitHub en un proyecto que es gestión de versiones. Y aquí lo que debéis hacer será un for de este proyecto para poder entregar cada práctica particular. Y el estado actual que tenemos en este proyecto, fijaros que este proyecto voy a ir a la zona en la zona de código, voy a ir a los diferentes, bueno, aquí tenemos tenemos el proyecto en un estado y únicamente tenemos 2 commits. Es decir, que el estado que tenéis está preparado para simulación y se corresponde, aquí tenéis lo que va a ser la simulación, se corresponde con todos los ficheros que tenía el proyecto original que se encontraban en un determinado estado, que son cómo se encontraban a fecha de 2015-03-11 y en concreto que se corresponden al commit 4162678, que si voy a este proyecto se corresponden a este commit 4162678. Bueno, una vez visto esto, lo que tenemos que hacerlo es analizar los diferentes cambios que se sufren en el proyecto. Vamos a ver el primer cambio. Para hacer eso, seleccionamos el commit y aquí lo que se hizo fue, interpreto este cambio. Lo que ocurrió fue, se modificó un fichero que se encontraba en la carpeta sysinf-gen web 4.0 src/build.xml y lo que se hizo fue modificar la línea 145. En concreto, aquí podéis ver el cambio, se añadió un nuevo parámetro que era tenemos el encoding UTF-8 y el charset UTF-8. No voy a pararme a describir lo que es este cambio, simplemente el motivo de este cambio, simplemente describo el cambio textual que ha ocurrido. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues nosotros lo que tenemos que hacer es, una vez hecho nuestro for, lo que tenemos que ir vamos a ver nuestro estado actual del código y hemos dicho que tenemos que tener un fichero que se encuentra en la carpeta sysinf-gen web 4.0 src y build.xml. Y el cambio se ha producido, hemos dicho, que la línea 145. Vale, pues vamos a la línea 145, que la tenemos aquí, y podemos observar que aunque existe el encoding UTF-8, falta por realizar el cambio del charset. Lo que vamos a tener que hacer, que lo voy a explicar a continuación, es a través de las operaciones del control de versiones, vamos a tener que realizar este cambio en nuestro espacio de trabajo, realizar un commit en nuestro repositorio Git y por último realizar un push sobre el repositorio, sobre nuestro for de este repositorio GitHub. El flujo de trabajo que vamos a realizar en esta práctica será el siguiente. Lo primero que tenemos que tener tendremos un repositorio de proyecto dentro de un repositorio remoto de GitHub. En nuestro caso esto lo vamos a obtener a través del fork. Una vez que tengamos el repositorio, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a hacer una operación que se denomina de clonación. Lo que nos va a hacer es llevar toda la información que tenemos en el repositorio remoto, es decir, todos esos ficheros de versión que tenemos del proyecto, lo vamos a llevar a nuestro repositorio local. Y en ese mismo paso, lo que vamos a hacer es obtener lo que se llama un checkout, un espacio de trabajo. Es decir, vamos a tener una carpeta en nuestro sistema de ficheros local que contenga esos ficheros. Una vez que tengamos esos ficheros, lo que vamos a hacer es modificar esos ficheros. Estos ficheros, cuando los modifiquemos, lo podemos hacer con un entorno de desarrollo como puede ser Eclipse, en este caso al trabajar con Java, o trabajarlo, son ficheros de texto, o trabajar con cualquier otro entorno de desarrollo, o incluso con un editor de texto. Haremos ese cambio y cuando haremos ese cambio vamos a empezar a notificar los cambios. Bueno, haremos directamente un commit para poder llevar esos cambios a lo que es el repositorio local. Cuando veamos el proceso de commit, veremos también lo que es la operación add. Y cuando queramos empujar, es decir, llevar la información que tenemos en local, lo queremos llevar a GitHub, tendremos que realizar una operación de push. Empecemos a hacer todas estas operaciones. Para ello voy a utilizar el cliente de GitHub. Vale, y lo otro que vamos a tener, la otra necesidad que tenemos es tener nuestro repositorio. Bueno,
Ahora estamos en el proyecto GESPRO, gestión de versiones. Lo primero que tengo que hacer es crear mi propio proyecto, que nosotros lo vamos a simular realizando un fork. Si os dais cuenta, en este caso particular estoy dado de alta como otro usuario, como Digit. Bueno, lo primero que voy a hacer es el fork. Bueno, hacemos el fork, esto lo hemos hecho en la página anterior, y acabamos de hacer un nuevo fork para el proyecto. Voy a actualizar. Perdonad, estamos aquí y vamos a ver si puedo entrar en lo que va a ser hecho el fork del proyecto. Vamos a ver los fork, perdón. Acabamos de hacer el forking. Estamos haciendo el fork. Puede tardar unos segundos y me dice que ahora con este nuevo usuario, ubutfgm, GESPRO es mi nueva zona de proyectos. Vale. Si entramos en este proyecto, ya estamos en nuestro proyecto, y ahora lo que tenemos que hacer es buscar o queremos clonar este proyecto. Fijaros, para poder clonar este proyecto necesitamos una URL del proyecto, que es la URL que obtenemos aquí. Voy a copiar esta URL. Una vez que tengo copiada esta URL, vamos a irnos a nuestra aplicación, nuestro cliente, para podernos comunicar con los repositorios Git. Y en este caso, lo que nos permite es, vamos a hacer, bueno, como estoy registrado con este usuario, en vez de crear, lo que voy a hacer es clonar un proyecto. Y cuando clono el proyecto, bueno, aquí me está detectando ya directamente los proyectos. Fijaros, veis, como estoy dado de alta con este usuario, tengo el fork que acabo de crear, GESPRO, gestión de versiones. Pues lo que voy a hacer es, en este paso, si clonamos, vamos a dar la opción de clonación, lo que está haciendo es, me dice, busco una carpeta en la cual tú quieres incluir este proyecto. Esto es una opción por defecto que tenemos configurada, y yo digo que este proyecto le vamos a introducir dentro de una carpeta que sea mis documentos GitHub. Aquí es donde vamos a tener nuestro espacio de trabajo, lo que se denomina espacio de trabajo o la copia de nuestro proyecto. Lo que está ocurriendo en este momento es, está realizando la clonación y el proceso de checkout, y lo está introduciendo en esta carpeta que hemos dicho que se llamaba documentos GitHub, y en un proyecto que me imagino que será GESPRO, gestión de versiones. Vamos a esperar que se realice todo el proceso. Es un proceso lento, evidentemente, porque se tiene que bajar todo el proyecto, que en este caso, pues bueno, aquí estáis viendo todos los ficheros del proyecto, se está bajando todas las carpetas del proyecto a local. Bueno, es importante, bueno, voy a hacer algún comentario mientras se va bajando. Es importante que en el proyecto, además este proyecto tiene ese problema, es que no se introduzcan binarios, únicamente se introduzcan lo que son códigos fuente, porque al trabajar con código fuente o con código de texto, pues bueno, las bajadas de los ficheros la bajada de los repositorios es muy rápida. Vale, perfecto. Ya tenemos nuestro repositorio, y este es nuestro repositorio. Lo que nos está indicando es que fijaros, además me está indicando las ramas. La rama principal me pertenece a mí y la otra rama pues es la situación en la que estamos. Vale, ¿cómo vamos a poder ver este proyecto? Fijaros, una vez que no tenemos hecho ningún cambio en este proyecto, no hemos hecho absolutamente ningún cambio, podemos verlo, podemos ir, si abrimos el explorador, me dice la información, este realmente es el proyecto que tengo en mis documentos GitHub, y es donde mantengo la versión de mi trabajo. Vale, por otro lado, podemos ir a abrir lo que llamamos el proyecto en GitHub. Si dais esta opción, os va a abrir la pantalla de vuestro proyecto en GitHub. ¿Vale? Fijaros, el contenido actual, como lo acabamos de bajar, debería ser exactamente el mismo. Vale, ¿cómo lo vamos a ver? Vale, aquí podéis ver los cambios, no tenemos ningún cambio, pero el contenido hemos dicho que si abrimos el explorador, pues aquí tenéis el src y aquí tenéis src o todos los ficheros que hemos visto. En nuestro caso particular de cambio hemos dicho que tenemos dentro de src un fichero que es el fichero build.xml. Le voy a abrir, en este caso lo voy a abrir con un notepad, que es el que queremos cambiar en nuestro control de cambios. Venga, pues abrimos nuestro build.xml y el cambio que teníamos que hacer era en la línea 100, a ver si me acuerdo, en la 145, lo que teníamos que hacer era, teníamos el charset y lo que vamos a poner es un encoding igual tal UTF-8, que era el cambio que queríamos modelar. Vale, vamos a comprobar que lo tenemos bien puesto. Vamos a comprobar que lo tenemos bien puesto, y para eso nos vamos a ir directamente
a nuestro repositorio, a la parte original que teníamos en Bitbucket. Vale, estamos en el repositorio, hemos dicho que vamos a simular este commit, vamos a ir a la zona de commit. En la zona de commit el cambio que estamos simulando es este cambio que está aquí. Vale, fijaros, este cambio, hemos hecho el charset UTF-8, que es el cambio que acabamos de hacer, sobre este fichero, que es el cambio que queremos simular. Vale, y lo último que nos falta es, fijaros que este commit tiene un texto asociado, que es, primero, un churrito 16 charset UTF-8. Voy a aclarar este cambio. Este churrito 16 lo que hace referencia es, voy a pinchar en él, si pincho en él, lo que hace referencia es a una tarea dentro de nuestro sistema de gestión de tareas que tiene el repositorio de control de versiones. Vale, y además, pues ha añadido un texto al commit. Pues vamos a copiar el texto tal cual de este commit. Vale, vamos a ir a hemos realizado el cambio, lo hemos realizado con nuestro editor de texto, vamos a guardar el cambio, guardamos el cambio y ahora realmente queremos notificar vamos a notificar este cambio. Pues vamos a ver lo que son los cambios y acaba de localizar el cliente que existe un fichero que ha cambiado. ¿Lo veis? Acaba de cambiar y me acaba de indicar que tenemos el cambio que acabamos de realizar. Vale. Este cambio todavía no lo hemos hecho efectivo en el control de versiones. Lo que vamos a realizar ahora es un commit. Y para realizar un commit, lo que necesitamos es poner un texto del commit. Fijaros, en este texto del commit tengo que simular el mismo texto que teníamos. Ojo, porque aquí estoy utilizando este churrito 16 y este churrito 16 es un identificador que tengo en Bitbucket. Nosotros tenemos que definir una tarea en GitHub que se asocie a este cambio. Bueno, ponemos un título a nuestro cambio y pondremos aquí una descripción, que en el caso particular de este cambio, pues no existe, me parece que no existe ninguna descripción. Voy a realizar el commit. Cuando realice el commit, se acaban de hacer, fijamos, nos vamos a fijar lo que acabamos de hacer acabamos de hacer un cambio en nuestro repositorio local. Vale, si vamos a visualizar este cambio en lo que es el repositorio de GitHub, hacemos la conexión, vamos a ir a ver la lista de cambios, vemos que tenemos dos commits, el de ficheros para la simulación, que es cuando hemos hecho el for, pero todavía no ha entrado el commit que tenemos en el repositorio local. Para hacer esto, lo que tenemos que realizar es la última operación que nos falta, que es un push. En este interfaz gráfico de este cliente se puede hacer realizando o pulsando este botón de sincronización. Pulsamos este botón de sincronización, me está indicando que está sincronizando. Vale, acaba de hacer lo que son el cambio en GitHub, vamos a verlo directamente en el repositorio remoto, vamos al repositorio remoto, vemos que ya tenemos 3 commits y acaba de introducir el cambio del charset que acabamos de introducir. Si pulso el cambio, pues podré ver el cambio que hemos hecho. En esta práctica vamos a tener que realizar iterativamente este tipo de operaciones. Saber manejar lo que es la operación de clonación, después realizar el commit, después realizar los cambios, realizar el commit y por último realizar los push. El flujo de trabajo que hemos hecho en el sistema de control de versiones ha sido un flujo de trabajo básico. Aunque no se quería en esta práctica, sí que es interesante que conozcáis el flujo de trabajo, uno de los flujos de trabajo recomendados por GitHub, que es el que vemos en esta pantalla. Lo primero que se hace es cuando un desarrollador quiere hacer un cambio sobre lo que es la rama principal, lo que hace es crea una rama de trabajo. Crea su rama de trabajo para empezar a realizar sus cambios. Es decir, empieza a realizar sus cambios y añade sus commits. El siguiente paso es solicitar lo que se denomina un pull request. Un pull request es que las otras personas del equipo analicen, revisen el código y empiezan a discutir los diferentes cambios que se han realizado. Por último, si se aceptan esos cambios, lo que se hace es se realiza un despliegue y
se realiza una operación de merge, de integración de esos cambios en el desarrollo principal del producto. Bueno, después de todo el contenido que existía en este vídeo, espero que podáis adquirir un buen nivel formativo sobre sistemas de control de versiones y si tenéis alguna duda estaré disponible en el foro de la asignatura.